Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hermanas y visitantes, todos aquellos que están allá en las redes sociales a través de este video que vamos a hacer, les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo y les agradezco que estén ahí al frente para que aprendan cada día más y más de la palabra de Dios. Estos estudios se llama Parafraseando el Nuevo Testamento. Parafraseando quiere decir exponiéndolo y explicándolo en sus contextos para que toda persona la pueda entender. Eso es parafrasear el Nuevo Testamento. Bueno, terminamos con el capítulo 39. Hoy vamos en el 39, hicimos el 39, hoy vamos a hacer el estudio número 40 y vamos a continuar porque el 39 no continuamos con la lectura, sino que fue una aclaración respecto a que del comentario que pusieron, ¿verdad? Que la palabra de Dios, decía yo, se discierne espiritualmente. Entonces Dios puso en mi corazón en el estudio pasado explicar todo esto y ahora vamos a continuar con el capítulo 3 del Evangelio de San Lucas. Recordemos que los 4 evangelios hablan la palabra de Dios y se necesitan uno con el otro para poder aclararlo. Los primeros 3 evangelios, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, se les conoce, San Mateo, San Marcos y San Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos. ¿Qué es sinópticos? Que los 3 concuerdan y aclaran el mismo tema que está hablando uno. Son evangelios sinópticos. Ya el evangelio de San Juan es un evangelio más profundo. Incluso a Juan se le llegó a nombrar el teólogo, porque es muy profunda su enseñanza en el evangelio de San Juan y podemos analizarlo. Son muchos versículos, capítulos del evangelio de San Juan. Y luego también el libro de primera, segunda y tercera de Juan, y enseguida con todo el libro de Apocalipsis, que es muy, muy profundo, pero que también lo vamos a entender, lo vamos a parafrasear, porque Dios lo ha puesto en mi corazón hacerlo. Así es que lo que vamos a leer ahora quizás ya lo leímos en los otros textos, en los otros evangelios, Mateo y San Marcos, pero aquí recordemos que Lucas era un hombre intelectual, un hombre preparado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona intelectual bien preparada y que ya nació de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en él, esa es una persona muy, pero muy buena para el servicio de Dios. ¿Por qué? Porque está preparada intelectualmente para debatir, para presentar defensa del Evangelio. Y espiritualmente está muy preparada para exponer la Escritura, para instruir, corregir a quien se encuentre mal. Y vemos un ejemplo vino a mi mente ahorita. Allá se encontraba predicando Apolos. Dice la escritura que él era un hombre muy elocuente, Apolos. Amaba mucho a Dios y había convertido a Cristo. Y dice que llegó a cierto lugar a predicar. Y en ese lugar se encontraba Priscila y Aquila, su mujer. Priscila y Aquila. Priscila era la esposa, Aquila era el esposo. Era una pareja de cristianos que andaban predicando el evangelio, que estaban bien preparados, conocían la verdad. Apolos conocía, estaba enamorado del Señor y conocía la verdad, pero le faltaba.
Y dice la escritura que cuando vieron a Apolos exponer la escritura con esa vehemencia, con ese carácter, con esa seguridad y con esa pasión y amor, dice que lo escucharon. Pero ya después que él terminó de exponer la escritura, dice que los Priscila y Aquila le hablaron aparte. O sea, le hablaron, lo separaron de ahí, y aparte le explicaron lo que a él le faltaba. Ahora, dice la escritura que Apolos no se molestó. No se molestó, sino al contrario. Les agradeció. ¿Y qué hizo? ¿Qué hicieron? Dice la escritura que ya que le enseñaron todo, le instruyeron todo conforme a la verdad, lo que le faltaba, entonces ya él iba a ir a otro lugar a predicar, y Priscila y Aquila le recomendaron con el que se encontraba en la ciudad donde él iba a ir, para que lo recibieran y para que le mandaron carta al líder de aquella otra ciudad donde él iba a ir. Y dice la escritura que él, con gran amor y conocimiento, exponía la palabra. O sea, el punto es de que no todos lo sabemos todo. Yo he dicho, si alguno piensa que yo estoy mal en algún punto, yo no me voy a molestar. Al contrario, te pido de favor que me muestres en la escritura en dónde es que yo estoy mal. Y yo atenderé. Yo llevo ya 31 años. Y en 31 años he ido aprendiendo a golpes. He ido aprendiendo. Y cuando Dios puso en mi corazón empezar la obra aquí a través de las redes sociales, en el 2014, Dios puso en mi corazón empezar todo esto. Y Él, desde el año el 2002 exactamente, Dios me hizo libre de la religiosidad, y fue cuando me empezó a bendecir grandemente en lo económico, y me empezó a bendecir espiritualmente. Fue cuando me empezó a abrir el entendimiento para que yo comprendiera las escrituras. ¿Por qué? Porque mi deseo de mi corazón es agradar a Dios, edificar la iglesia, y que muchas almas, al igual que yo, así como andaba yo, que andan todavía, que alcancen esta bendición, el perdón de sus pecados y la vida eterna. Yo no lo hago por dinero ni nada. Yo lo hago por amor a Dios y por amor a las almas, para que no se pierdan. Por eso lo hago. Y Dios mira cuál es la intención del corazón, y por eso es que Dios usa a aquellos de un corazón noble, tranquilo, no avaricioso, no un corazón mezquino, no. Cuando el Espíritu de Cristo reina en nosotros, viene a vivir en nosotros y reina en nosotros, tú ya no eres tú. Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, no lo vivo en la carne, sino lo vivo en el poder del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere que todos vivamos. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, y los que no han nacido de nuevo, que sean convencidos por medio de la palabra, para que se conviertan a Cristo. Nadie puede convertirse a Cristo y nacer de nuevo si no es plenamente convencido por la palabra. Allá en la carta de Judas dice: aquellos que dudan, convénzanlos, y a otros arrebátenlos del fuego. Sálvenlos, dice, arrebatándolos del fuego. Ahí en la carta de Judas, ahí lo dice. Entonces, vamos a dar inicio a la lectura de este capítulo 3 del libro de San Lucas. Dice así: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y
y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Oigan, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Ya les expliqué en las lecturas pasadas quién era Zacarías. Era un sacerdote, que su mujer Elizabeth era parienta de María, la que fue madre de Jesús. Y como era estéril, como Dios mandó a su ángel a visitar a este sacerdote, ¿verdad? Zacarías, para hacerle saber que habían sido elegidos para que ahí naciera este voz que clama en el desierto, que iba a preparar el camino del Señor, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces aquí menciona la lectura, dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, cuando dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, toda valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí, cuando llegó palabra de Jehová a Juan el Bautista, dice que Juan se fue a predicar el bautismo del arrepentimiento por toda la ribera del Jordán. Y menciona que eso que estaba haciendo Juan el Bautista ya estaba profetizado allá en el Antiguo Testamento por medio del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Fíjense, en el versículo 2, lo que acabamos de leer, dice, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. ¿A dónde estaba Juan, el hijo de Zacarías? En el desierto. Dice que en el desierto ya estaba él cuando vino palabra de Dios a él. Y como la palabra que le fue dada a él era lo que ya estaba hablando en el verso 4, la profecía que estaba por parte de Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, o sea, refiriéndose a Juan. Juan ya estaba clamando, predicando en el desierto. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Juan andaba predicando el bautismo del arrepentimiento, recordemos. Pero cuando él andaba en el desierto, dice la escritura que le vino palabra a Juan, que era la voz del que estaba clamando en el desierto, ¿verdad? Donde le decía, prepara el camino del Señor. Pero si Juan ya andaba predicando el bautismo del arrepentimiento. Pero aquí vemos abajo a qué se estaba refiriendo. Prepara el camino del Señor. Enderecen sus sendas. Enderézales sus sendas, dice. Y todo valle se ha rellenado, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Yo ya había predicado de esto en una predicación, ¿verdad?
ya tiene unos cuantos meses, y dice que cuando le vino la voz a Juan el Bautista, le dijo: prepara el camino del Señor, enderézale sus sendas. ¿Qué quiere decir? Sus sendas se refiere a un camino no muy amplio, un camino estrecho. Enderézale sus sendas. ¿Qué quiere decir? Que van caminando, pero van en un camino muy estrecho y torcido a la vez. Un pequeño camino y torcido. Por eso dice: enderézales, porque van torcidos. Y hoy en día la mayoría de la gente religiosa está caminando en esas sendas torcidas. Y en aquel tiempo ya estaba eso, cuando iba a empezar la edificación de la iglesia de Jesucristo. Entonces aquí, por eso Juan fue escogido para ese propósito. Enderézales sus sendas. Y luego les dice, o sea, que enséñales que están mal. Y vemos, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿qué hizo con el rey Herodes? Le dijo en su cara que estaba mal, que lo que estaba haciendo no le era lícito, porque tenía de amante, de mujer, a la mujer de su hermano Felipe. Entonces ahí él le hizo ver que estaba mal, y eso le costó la cabeza. Lo decapitaron. ¿Por qué? Porque lo encerraron, y luego la hija de Herodías dice que la mujer de Felipe, hermano de él, su amante de Herodes, dice que la sobrina, hija de ella, sobrina de Herodes, andaba danzando ahí muy exóticamente, y al tío le pareció bien y le dijo: pídeme lo que quieras, aún la mitad de mi reino, si me pidieres te lo daré. Y fue cuando la mamá de ella, la amante de Herodes, esposa de Felipe, hermano de Herodes, le pidió: dile que te dé la cabeza de Juan el Bautista en un plato, en una charola, dice. Y como él había prometido que lo que le pidiera se lo daba públicamente, entonces no se podía retractar, y mandó decapitar a Juan, y le llevaron la cabeza y se la entregaron a la mujer, y la mujer se la entregó a su madre, porque la madre fue la que la pidió. Pero eso fue, ¿por qué? Porque le descubrió su pecado, porque Juan el Bautista le estaba enderezando su senda a el rey Herodes. Entonces por eso dice: enderézales sus sendas. O sea, está hablando que a toda la gente que esté a tu camino y ves que está mal, enderézalo. Y eso es lo que yo hago. Eso yo tengo tiempo que yo hago. Si alguien está mal, yo le enseño, pero con amor, no para avergonzarlo, no, jamás, sino estoy presto para instruirle, para mostrarle. Pero desgraciadamente hay muchos religiosos que no quieren ser enseñados, que se creen sabios en su propia opinión y no conforme a la sabiduría que nos da Dios. Por eso Juan el Bautista, le vino la palabra de Dios a Juan para que enderezara sus sendas. Y luego dice: todo valle será rellenado. O sea, todo valle, todo aquel espacio grande que está limpio, está vacío, va a ser rellenado. O sea, toda aquella persona que se cree muy grande, a eso se está refiriendo. Todo aquel valle se rellenará. O sea, aquí está hablando alegóricamente. O sea, el valle, sabemos lo que es un valle: un terreno plano, amplio, vacío, que no tiene nada está plano, vacío el terreno, parejito. Entonces ese valle se rellenará, dice. Entonces aquellas personas que se creen que son esos
que están muy parejitos, muy justos, dice que todo ese valle se va a rellenar, necesita ser rellenado, porque está vacío. Y se bajará todo monte y collado. O sea, se bajará. Se está refiriendo a aquellas personas que se creen muy altas, muy grandes. Dice que se van a bajar, tienen que bajarse. Todo monte y collado. Aquellos que están en lo alto, ¿verdad? A eso se refiere. Tienen que bajarse. Los caminos torcidos serán enderezados. Oiga, primero hablaba de sus sendas, enderezale sus sendas. Se está refiriendo a aquellas personas que van caminando en un camino angosto, ¿verdad? Pero está chueco. Recordemos que Jesús mismo dijo, ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción. Ancho es el camino y ancha la puerta y ancho el camino que conduce a la destrucción. Y muchos los que van en ese camino, dice. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que conduce a la vida eterna, y pocos los que la encuentran. Estrecha es la puerta y angosta la senda. Y aquí dice, les dijo, enderezad sus sendas, ¿verdad? Enderezad sus sendas. O sea, cuando han encontrado esa senda, endereza, se las dice, ¿a quién? Sus siervos de Dios van a hablarte para que endereces tu senda. Encontraste el camino, que es Cristo, y vas a caminar por una senda angosta, que es la que nos lleva a la vida eterna, nos lleva a esa puerta estrecha, que es Jesús. Entonces, esa senda tiene que ser derecha. Ya la encontraste, pero no camines por otro lado, no te apartes de la senda, sino sigue derecho la senda. La senda tiene que estar derecha, y si no está derecha, te vas a perder. Por eso dice aquí, enderecen sus sendas. Si la senda no está derecha, te vas a perder. ¿A qué se refiere esto? Que si tú has encontrado el camino, todas las religiones han encontrado el camino, pero no lo transitan porque se les hace muy estrecho, muy angosto. Entonces, ¿qué hacen? Se van por el camino ancho, por lo más fácil. Pero hay unos que se quedan en la senda, pero empiezan a caminar chueco. Van en esa senda, pero van chuecos. Entonces, ¿qué dice? Enderézales sus sendas. Todo valle se rellenará, ya lo mencionaba yo. Dice al finalizar el 5, dice, los caminos torcidos serán enderezados. O sea, ya está hablando acerca de las personas que van no en sendas, ya en caminos ya donde transita mucha gente. Entonces aquí ya se está refiriendo a las religiones, caminos torcidos, serán enderezados. ¿Cómo van a ser enderezados? Por medio de la palabra. La palabra es la que nos va a guiar. Y los caminos ásperos allanados. O sea, aquellos caminos ásperos se refiere a aquellas personas que van predicando la palabra, están en el camino, pero son ásperos. O sea, no tienen verdaderamente ese amor para con Dios y con las almas. Y esos caminos tienen que ser allanados. ¿Qué es allanados? Aquellos en la construcción, hablando de la construcción, aquellos cuando echan un piso en su casa, por decirlo así, avientan la mezcla, el cemento, lo extienden, lo ponen el nivel para que esté parejo, pero queda rústico. Mira simplemente la losa de una casa arriba, no la miras, queda rústica, no está bien parejita, queda rústica. Entonces, un piso donde vas a andar caminando no tiene que estar rústico, porque te puedes caer, te pueden lastimar tus pies si andas descalzo. Tiene que estar allanado. Se le llama a una llana, llana se le llama a un aparato, una de lámina que usan con su agarradera,
y con esa van tallándole el cemento a modo de que lo dejan fino. No se le miran orificios, queda bien fino, hasta brilloso. Entonces, eso es allanado. Y aquí dice, y los caminos ásperos allanados. O sea, aquella persona que es bruta, que está en el camino, predica la palabra, pero no tiene ese amor, a ese amor por las almas, ese amor a Dios, no es muy áspero. Pero dice que esa persona tiene que ser allanada. O sea, tiene que ser fino. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque el mismo Señor Jesús dijo, el Señor Jesús resumió toda la ley y los profetas, lo resumió en 2 mandamientos. Primero, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas. Con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas. Y luego dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora te pregunto, ¿a ti te gusta que te hablen enojados? ¿Que te hablen fuerte? ¿Que te gusta que te hablen así? No, a nadie le gusta eso. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Y los caminos ásperos allanados. O sea, aquellos que van caminando por ese camino que son ásperos, no tienen amor, por eso son ásperos. Cuando llegas, tienes tu esposa, llegas a la casa y le hablas a la mujer áspera, así, porque no la tienes como, no la amas, no la tienes como tu esposa, la tienes como tu sirvienta, como tu esclava. Pero si la amas, llegas y con palabras dulces, con palabras de amor, le hablas. Entonces, Jesús dijo bien claro, ¿verdad? Como les dije, amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ese camino tiene que ser allanado. Y si no es allanado, no va a servir para transitar. No va a servir, se va a perder. Entonces, aquí dice que esos caminos ásperos van a ser allanados. Cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, nosotros recibimos los genes del Padre. Dios es amor. El amor de Dios se le llama ágape. El amor ágape. Hay 3 tipos de amor. Hay más, pero son 3 tipos lo más común. El amor filial, el amor de hermanos, de amigos, de familia. Es el amor filial. El amor eros, la relación erótica, la relación sexual del hombre y la mujer. El amor eros. Y el amor ágape, que es la esencia de Dios. Ese es porque Dios es amor. Dios es amor, no Dios tiene mucho amor, no. Su esencia de Dios es amor. Y ese amor se llama ágape. Y ese es el amor que todo lo puede, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, nunca se acaba y nunca deja de ser. De modo que para que yo pueda cumplir la ley que se le dio a Moisés, Jesús lo resumió, como les dije, en esos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, tu mente, tu alma, sobre todas las cosas. O sea, sobre quiere decir que primero está el amor a Dios y luego lo demás, tu trabajo, tu familia, tus negocios, lo que sea. Pero primero está el amor a Dios. Y en segundo lugar, el amor a tu prójimo. Entonces, cuando tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú no vas a hacer un camino áspero. Vas a hacer un camino allanado, o sea, fino, brilloso, que donde caminen no va a lastimar a la persona que camine en ese camino. Entonces, dando a entender que un siervo de Dios no te va a lastimar si tú eres un cristiano. ¿Por qué?
porque tiene el amor de Dios y te ama. Por eso dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si yo amo a mi prójimo me va a amar también. Si yo amo a Jesús, como decía Juan 14:21, Jesús también nos va a amar. Si yo amo a Jesús, también el Padre nos va a amar porque amamos a su Hijo. De modo que, y los caminos ásperos allanados. Entonces, ese es el punto. Que nosotros, está refiriéndose a personas, Juan el Bautista tenía que hacerles ver todas estas cosas para que se allanara el camino, para que los montes altos se bajaran, para que los valles fueran rellenados y para enderezarles sus sendas. O sea, este era el trabajo de Juan y ahora este sigue siendo el trabajo de mío y de todos aquellos siervos de Dios que Dios nos llamó a su servicio. Porque recordemos, a Juan Dios lo llamó, Dios lo trajo a este mundo con ese propósito, y ya que nació lo llamó. Dice que se encontraba en el desierto y le vino esta palabra de Dios, ¿verdad? Le vino a esta palabra de Dios a Juan, y él ya se encontraba en el desierto. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad?, cuál es el punto de esta lectura que tuvimos aquí ahorita, hasta el versículo 6. Y dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuándo es que va a ver toda carne la salvación de Dios? Cuando se hayan aplicado esto que acabo de explicarles. Cuando se aplique todo esto. Cuando sus sendas sean enderezadas, cuando los valles sean rellenados, o sea, que no estén vacíos, como mucha gente habla de la palabra de Dios, pero habla como leer cualquier libro, pero está vacío de ella. Nosotros debemos estar llenos de la palabra de Dios siempre, porque la palabra de Dios es espíritu. Y cuando el Espíritu de Cristo viene a nosotros, es cuando entendemos todas las cosas. Menos no. Y verá toda carne la salvación de Dios. Es cuando verdaderamente la gente que ha sido enderezado su camino, su senda y todo esto, es cuando entonces podrán ver la gloria de Dios. La salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él. O sea, multitudes salían para ser bautizados por Juan, porque pensaban que Juan era el Mesías. Y como Juan les decía que necesitaban ser bautizados para el perdón de sus pecados, que tenían que arrepentirse y bautizarse públicamente dando fe de que estaban arrepentidos, había muchos religiosos, como los hay hoy en día. Dice que fueron una multitud, salían a que Juan los bautizara. Y en el verso 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, aquí estaba hablando, ¿quién? Oh generación de víboras. Dice a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Ahora, aquí Lucas no está haciendo hincapié en que se estaba refiriendo a los fariseos, a los maestros, a los escribas, porque aquí se estaba refiriendo a ellos, a los fariseos, a los escribas, a los falsos, a los saduceos. Dice que salía mucha multitudes salían a ser bautizadas por él, porque pensaban que ese bautismo los salvaba. Al pasar públicamente, confesaban sus pecados, daban fe de que estaban arrepentidos públicamente y eran bautizados y creían que con eso ya la tenían hecha. Y como les digo, hay religiones que todavía enseñan eso, que tienes que ser bautizado.
basado en el pasaje de Marcos 16, versos 15 y 16, donde dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ahí se estaba refiriendo al bautismo de Jesús. Por eso Juan mismo decía: yo a la verdad los bautizo con agua, pero después de mí viene otro al que yo no puedo desatar ni su calzado, no soy digno, ese los bautizará en el Espíritu Santo. Entonces aquí lo va a mencionar. De hecho, estoy leyendo esto para que lo entiendan. Les decía: ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, Juan les sabía que eran hipócritas, que estaban pasando ahí, pero que verdaderamente no estaban arrepentidos. Y por eso les dijo aquí: hagan frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que tú haces muestra lo que tú eres. Si miras tú una persona que está con una navaja, tiene un pedazo de piel ahí, está haciendo cortes y todo, entonces, y lo miras que ya tiene ahí un guarache, un zapato, dices: pues este es zapatero, este hace calzado. Los hechos son los que demuestran lo que tú eres. Jesús lo dijo de otra forma: el árbol, el buen árbol se conoce por su fruto. O sea, lo fruto es los hechos. Esos muestran lo que tú eres. Por eso Juan el Bautista les decía aquí bien claro que hicieran frutos dignos de arrepentimiento y no se creyeran, se jactaran de que eran descendientes de Abraham. Porque eso es hasta la fecha. Los judíos se creen los únicos porque son los descendientes de Abraham. Y por eso aquí mismo Juan el Bautista les dijo: no digan, dice, no digan dentro de ustedes mismos que tienen a Abraham por padre, porque Dios puede levantarle hijos a Abraham aún de estas piedras, dice. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Eso les decía: el árbol que no da buen fruto lo cortan y lo echan en el fuego. Tú no te vas a poner a cortar unos árbol de mangos, un árbol de naranjas, a menos que esté seco. Pero si está dando fruto, no lo vas a cortar. Vas a cortar árbol que no da fruto para usar su madera, para quemarla, o madera para construir alguna casa, pero no cortas árbol que da buen fruto. Y eso les dijo aquí Juan el Bautista, que el hacha estaba puesta a la raíz del árbol, y que todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dice verso 10: y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La gente se preguntaba entre ellos: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que no tiene que comer, haga lo mismo. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijan más de lo que les está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. O sea, miren aquí cómo se presentaron soldados, se presentaron publicanos y se presentaron, ¿verdad?, la gente, toda la gente que venía a él, cuando les dijo esas palabras de que el árbol que no da buen fruto va a ser cortado, la gente le preguntó a él diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y ahí ves cuando Juan les dijo cuál es el fruto que se espera de cada uno de ellos. El que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. O sea que si tú tienes y ves al necesitado, a la persona necesitada, comparte con él.
Si te pide prestado, préstale. Ahora, si miras que el que te está pidiendo prestado está así, pero porque es un vicioso, un drogadicto, una persona que le gusta estafar, no, pues apártate de esa gente. No pecas, porque si tú le das y es una persona drogadicta, viciosa, te haces cómplice con ellos. La escritura dice, ay de aquel que les dé de beber a los borrachos. Te haces cómplice. Entonces, aquí les dijo a ellos, el que tenga 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo, dele al que no tiene. Y a los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Dice que vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Le dijeron a Juan, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. O sea, los publicanos eran los que cobraban los impuestos. A ellos se les decía lo que tenían que cobrar. Pero los publicanos eran muy detestables porque cobraban mucho más para quedarse ellos con dinero. Se quedaban con mucho dinero, por eso eran detestables. Y hoy en día es lo mismo. Esos publicanos, que ahora se les nombra los que trabajan en Hacienda, en el IRS, son los que reciben los impuestos. ¿Qué es lo que hacen? Te exigen de más de lo que está ordenado. Te exigen de más. Vemos, por ejemplo, en México, los gobiernos anteriores, antes de este gobierno que está ahorita, del Andrés Manuel López Obrador, cómo subían los impuestos cada rato, para todo, y subían los impuestos y cobraban más y cobraban más. La gente cada vez más pobre, más hambrienta, pero ellos sí enriqueciéndose. Y así estaba este problema en aquellos tiempos también. Por eso les dijo, no exijan más de lo que les está ordenado. Y a los soldados, miren, también cuando vinieron los soldados a bautizarse, le preguntaron, ¿nosotros qué haremos, maestro? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con su salario. O sea, no calumnien y no hagan extorsión. Eso se vive en los gobiernos corruptos y en todo el mundo. Eso se vive. Hacen extorsión y exigen de más. Eso fue lo que Juan el Bautista les dijo. Hasta el verso 14. Dice, y conténtense con su salario. Si la policía y todo el gobierno en México se contentara con su salario, no hubiera tantos robos, tanta corrupción como lo hay. Entonces aquí lo que vemos es lo que está diciendo Juan el Bautista a estos soldados, que se contenten con su salario, que no calumnien a nadie, que no hagan extorsión. Seguimos, verso 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, o sea, toda la gente en sus corazones dentro de sí se preguntaban, ¿será este el Cristo? Juan supo lo que pensaban entre ellos. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí les estaba dando a saber Juan el Bautista a todos los que habían concurrido ahí para ser bautizados, los que creían en Jesús, los que esperaban al Mesías, les decía que él no era el Mesías. Dice, viene uno, dice, viene uno más poderoso que yo. Dice, yo no soy digno ni de desatarle la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir? Él los bautizaba en agua, en es dentro. El bautismo tiene que ser por inmersión. Por inmersión. Eso es dentro. Y en el agua, cuando los bautizaba en el agua, los inmergía en el río. Ahora, pues aunque no hay ríos y todo, puede ser en una alberca, en un estanque, pero tiene que ser por inmersión. El bautismo del agua. Pero ya el bautismo del Espíritu es cuando el Espíritu de Cristo viene al corazón del hombre y se mete en nosotros y nuestro espíritu en el Espíritu de Cristo. Ahí es donde mismo el Espíritu que entra en nosotros, le dice a nuestro espíritu. Vamos a leer aquí en Romanos, ahí lo habla. En Romanos capítulo 8 parece, vamos a mirarlo, donde dice: en el capítulo, Romanos capítulo 8, verso 16, ahí dice que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, recibimos ese Espíritu, recibimos la adopción. Aquí lo dice, miren, en el verso 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, el que nos va guiando, nos va enseñando, instruyendo, nos va iluminando, el Espíritu de Dios. Esos somos los hijos de Dios. Pero los que son guiados por el intelecto humano son del diablo. Porque la Biblia lo leímos en el estudio que di anterior, en el estudio 39, donde dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Entonces los que son guiados por el espíritu, por la sabiduría de este mundo, son guiados por demonios. Demonios, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero los que son guiados, por eso dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Qué importante que el Espíritu Santo llegue a nosotros, nacer de nuevo y nos guíe en todo. Dice verso 15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Porque antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo entrara en nuestro corazón, el Espíritu de Cristo o el Espíritu Santo, nosotros vivíamos siendo esclavos del pecado. Pero Él vino a libertarnos, a libertar a los cautivos. Nosotros estábamos cautivos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos. Pero cuando Jesús vino, cuando recibimos el Espíritu Santo, no es para tenernos en esclavitud, ni para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. O sea que entonces venimos a ser hijos de Dios, es cuando Dios nos adopta, y por ese sello que es el Espíritu Santo recibimos sus genes. Y en el verso 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso la gente del mundo no puede entender esto. Cuando tú le dices a una persona, yo soy hijo de Dios, no, pues todos somos hijos de Dios.
Eso es lo que nos han enseñado, que todo el ser humano somos hijos de Dios. Y es una mentira. No somos hijos de Dios, somos creación de Dios. Pero hijos nada más fue Jesucristo. El único que salió de Dios. Allá en el cielo, no cuando vino a nacer de María. Cuando vino a nacer de María, el Jesús, el Hijo de Dios allá en el cielo, vino a hacerse carne aquí en la tierra y se despojó de su poder y su gloria. Entonces, cuando recibimos el Espíritu de Cristo, ese Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu, o sea, le asegura a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Yo te puedo decir a ti con seguridad, yo llegué a ser hijo de Dios el 16 de septiembre del 92. Ese día llegué a ser hijo de Dios, porque ese día fue cuando recibí el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu me hizo libre del pecado, de la corrupción, de la esclavitud. Y como ya somos hijos, dice el verso 16, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Oigan, hay muchos cristianos que son cristianos, pero no hacen nada por el Señor. Si nosotros somos hijos, dice que también somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. O sea, que Él nos va a compartir de su herencia. Jesús mismo dijo, allá en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada, todo me ha sido dado en el cielo y en la tierra, todo. Jesús es el heredero y nosotros somos coherederos con Cristo, pero si es que padecemos juntamente con Él. Hay muchos cristianos que nomás van al templo y están de aquí para allá, en su casa, su trabajo, pero no los oyes hablando de Cristo. No sufren, no hablan de Cristo para que no se burlen de ellos. Entonces no quieren padecer como Cristo padeció por nosotros. Por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él. A Jesús lo crucificaron, lo mataron, lo apedrearon, lo abofetearon, lo corrieron de lugares que no entrara. Tantas cosas que le hicieron. Y a mí en lo personal, cuando ando predicando, he pasado muchas cosas de esas, muchas calamidades. Pero es necesario. La Biblia dice, en otro contexto, dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y tribulaciones quiere decir sufrimientos. Sufrimientos. Entonces, es importante entender todo esto. Debemos de sufrir. Seguimos leyendo. Dice, donde Juan el Bautista les dijo que él no era digno de desatar la correa de su calzado. Dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Oiga, aquí está hablando alegóricamente. Dice que su aventador está en su mano. Su aventador. Aventador es, por ejemplo, el que barre, que limpia, que avienta toda la basura. Es como un abanico que avienta toda la basura, ¿verdad? Queda el trigo abajo y la paja se aparta. Entonces dice aquí, su aventador está en su mano. Y limpiará su era. Su era quiere decir toda su cosecha. La va a limpiar. Y recogerá el trigo en su granero. Recogerá el trigo. ¿Qué quiere decir? Y lo recoge y lo pone en su granero, en lo alto. Eso es el arrebatamiento, donde Jesús viene a levantar a su pueblo. Ese es el trigo. Hay un cántico que dice que la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Alza tus ojos y mira. La cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura.
es tiempo de levantar la cosecha y Jesús viene pronto a levantar su cosecha. Y es lo que está hablando aquí en el Evangelio de Lucas. Aquí Juan el Bautista dice: y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, ahí se está refiriendo al lago de fuego. Ese es el que nunca se va a apagar, porque el infierno es temporal, pero ya el lago de fuego es permanente. El paraíso es temporal, pero ya los cielos nuevos, la tierra nueva y la vida eterna es permanente. Entonces nos lleva al paraíso temporalmente, mientras se acaba de arreglar todo. Los lleva al infierno temporalmente, mientras se acaba el juicio, se acaba todo como Dios lo tiene establecido. Entonces, en su fuego que nunca se apagará. Está hablando del infierno, del lago de fuego. 18. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí está hablando Juan el Bautista de lo que aconteció. Cuando él andaba bautizando, después llegó Juan a que lo bautizara. Y aquí dice que cuando lo bautizó, vino el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma y se posó sobre él. Y enseguida se oyó la voz en el cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es cuando el Padre estaba dando a saber, ¿verdad?, de que Jesús era el que él había enviado para salvar a la humanidad. Bueno, ahora vamos a leer aquí versículo 23, ahí habla ya otras cosas. Dice: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Oigan, 30 años tenía Jesús cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Hijo, según se creía, de José y de María, de José, hijo de Elí, hijo de aquí viene la genealogía de donde se creía que era Jesús. Hijo, según la gente decía que era hijo de José y María, ¿verdad? Pero aquí habla la genealogía de María, de José. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matar, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Mat, hijo de Matatías, hijo de Simeí, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Melea, hijo de Meinán, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Animadad, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob,
hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragán, hijo de Pelec, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasat, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Malalael, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí leímos toda la genealogía de donde venía José, el que era padre, supuestamente padre de Jesús, ¿verdad? Lo que pensaban todos, pero sabemos que José no era el padre de Jesús, fue el padre, digamos, de crianza, ¿verdad? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Bueno, ahí fue toda la genealogía, lo quise leer para que se dieran cuenta. Vamos a... Vamos a leer otra parte aquí para ver qué es lo que más podemos avanzar para avanzarle a la lectura, ¿verdad? Leímos todo el capítulo 3. Vamos a leer el capítulo 4 del 1 al 13. Capítulo 4 del 1 al 13. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, después de que lo bautizó Juan, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrá para que no tropiece con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Aquí lo que leímos es cuando Jesús, después de que fue bautizado, el diablo dice que fue llevado en el Espíritu al desierto y estuvo allá Jesús orando, ¿verdad? 40 días y 40 noches, ayunando y orando. Y después de ese tiempo dice que le vino hambre. Entonces dice que el diablo se le aparece y le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. El diablo siempre te va a llegar por la debilidad que tengas. Por eso es importante estar haciéndonos análisis. ¿Dónde es donde yo estoy débil? Para que verdaderamente pueda yo estar fuerte y no caer. Como dice un pasaje, hay un pasaje donde dice que el que está limpio, cuide que no caiga.
¿verdad? El que está ya limpio, listo, santo. Dice que entonces cuando estuvo allá sintió hambre y el diablo le dijo que les dijera esas piedras. ¿Qué estaba haciendo el diablo? Queriéndole hacer a Jesús que dudara que él era hijo de Dios. Y entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí con eso le cayó la boca al diablo, diciéndole, ¿verdad? Escrito está. Jesús le contestó con la palabra de Dios. Por eso hay otro pasaje donde dice que si alguno ministra, ministre conforme a la palabra. Jesús estaba aquí refutándole al diablo con la palabra. Con la palabra, no con su intelecto. Por esta razón, en ese comentario que me pusieron, ¿verdad? Dios puso en mi corazón exponer la palabra para que se den cuenta. Así Jesús le hizo al diablo, le expuso la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí, a través de este pasaje, también nos enseña que debemos de preocuparnos, no nada más por comer, por tener comida, alimentar nuestro cuerpo, sino que también debemos de preocuparnos por alimentarnos de la palabra de Dios. Dice, sino de toda palabra de Dios. En otros pasajes, en Mateo y Marcos, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso se refiere a cuando el Señor le da un mensaje a su siervo para que el siervo lo dé al pueblo. En aquel tiempo, antes de Cristo, había profetas. Vemos aquí cómo le vino a Juan. Juan se consideraba un profeta que fue enviado para preparar el camino del Señor. Dice que le fue, andando en el desierto, vino palabra de Jehová a Juan en el desierto. Y todos los profetas siempre decían, así ha dicho Jehová. Vino a mí palabra de Jehová. Me envió Jehová a decir esto. Siempre dando el mensaje que Dios le daba al profeta y el profeta al pueblo. Y cuando dice aquí que sino de toda palabra de Dios, es cuando el siervo de Dios le da el mensaje al siervo y el siervo lo predica a la iglesia. En este caso, por ejemplo, yo subo las predicaciones a YouTube y ahí a través de la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Les invito a todos aquellos que están viendo ahí en Pastor Pedro Delgado, en mi canal, parafraseando el Nuevo Testamento, también lo subo en la Iglesia Cibernética de Jesucristo. Ahí también me pueden encontrar. Si no encuentras una iglesia donde ir, donde recibir alimento, te invito a que te suscribas. Allí vete a YouTube y busca Iglesia Cibernética de Jesucristo. Y suscríbete y te llegarán las predicaciones. Cada predicación que se suba o cada video que se suba de estudios, te llegarán automáticamente. Y ahí vas a poder recibir ese alimento que sale de la boca de Dios para que pueda vivir. El pan es para el cuerpo y la palabra de Dios para alimentar tu alma, tu espíritu. Entonces aquí vemos cómo Jesús usó la palabra. Luego dice que lo llevó al desierto, a lo alto del monte, ¿verdad? Y le mostró los reinos y le dijo, todo esto te doy si tan solo me adoras. Si postrado me adoras, le dijo. Y Jesús le respondió, vete de mí, Satanás. Es lo que debemos hacer cuando nos llega una mala tentación. Reprender al Satanás para que se aparte. Le dijo Jesús, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Fíjense, otra vez le contestó, pero con la palabra. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez Jesús le dio con la palabra. Y luego dice que le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo,
si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. O sea, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, de la parte más alta del templo, dice, y lánzate. Dice, porque escrito está. Oigan, el diablo, cuando vio que Jesús le citaba la palabra de Dios, la escritura, escrito está las dos veces, cuando el pan, que las convirtiera las piedras en pan, le dijo, escrito está. Cuando le dice que lo adorara, le dice Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Aquí el diablo, cuando le dijo, estaban en la parte más, en el pináculo del templo, la parte más alta, dice, cuando le dijo que se lanzara, le dijo el diablo, lánzate, pues escrito está. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo también sabe Biblia y usa la Biblia para engañar. Y es lo que hacen las religiones. La mayoría de las religiones, bueno, todas, para ser exacto. Todas las religiones hacen eso. Usan la Biblia, pero la usan a su conveniencia. Le dan ellos el entendimiento a como lo entienden y así lo enseñan, no como Dios lo ha establecido. Y ese es el problema, y por eso ha habido tantas divisiones, tanta religión. Ahora cualquiera quiere poner una iglesia como poner un negocio. Y eso estaba profetizado, que en los últimos tiempos iba a haber todo esto que estamos viviendo. Y estamos ya en los últimos tiempos. Entonces el diablo sabía la palabra y le dijo, escrito está. Y entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dicho está, quiere decir, o sea, ya fue dicho que no debo de tentar al Señor mi Dios. Una cosa es que se cayera por accidente y otra cosa es que se aventara para tentar a Dios, a ver si de verdad lo enviaba a sus ángeles para guardarlo. La Biblia habla en otros contextos que las veces que caiga el justo, Jehová Dios lo va a levantar. Las veces que caiga el justo, pero que caiga, no que se aviente. Y aquí Jesucristo el justo le estaba pidiendo al diablo que se aventara. Si de verdad eres hijo de Dios, ¿verdad? Ahí en el verso 9, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, échate, aviéntate, ¿verdad? Eso era tentar a Dios. Y por eso cuando él le citó la Biblia, escrito está que va a mandar a sus ángeles para que tu pie no tope con piedra. Entonces Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado con toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Bueno, hasta aquí vamos a parar esta lectura. Ya vimos aquí entonces que el diablo también sabe palabra. Que después de que Jesús fue bautizado fue cuando empezó su ministerio. Y que nosotros debemos de atender siempre a la Escritura. Yo no te pido que me creas a mí, te pido que le creas a la Escritura. Aquí ya lo analizamos, entonces vamos a dejar este estudio aquí y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta, yo te invito, llámame. Ponme algún comentario y yo te responderé en el comentario. Si no me puedes llamar, en el comentario te pondré lo que quieras saber. Te citaré la Escritura donde puedes ir y encontrar lo que tú quieras saber. Porque Dios a eso me mandó, a instruir, a enseñar y a reprender también por medio de la palabra. Entonces vamos a dejar aquí, terminamos el estudio número 40 y deseo que sigan adelante y inviten a más personas, a sus compañeros, primos, familiares, compártanlo para que ellos también empiecen a escudriñarlo. Y si la empiezan desde el primero, desde el estudio número 1, es mucho mejor porque van a ir entendiendo todo con claridad.
Entonces lo vamos a dejar aquí y vamos a terminar con este estudio. Los invito a que sigan adelante y nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga. Adiós.